5 minutos del Espíritu Santo. 6 de febrero. Los que han dado su sangre por Cristo muestran hasta qué punto el Espíritu Santo puede fortalecernos. A veces pensamos que nunca seríamos capaces de soportar ciertas cosas, pero olvidamos que el Espíritu Santo puede fortalecernos de una manera maravillosa. Eso se ve claramente en los mártires. Hoy, la Iglesia celebra a San Pablo Miki y a otros 25 mártires, en su mayoría japoneses, que dieron su vida por Cristo el 5 de febrero de 1597. Son los primeros mártires de la época moderna. Hasta ese momento, la Iglesia veneraba sobre todo a los mártires de los primeros siglos, y cuando pensaba en el martirio recordaba a esos mártires de un pasado lejano. Pero cuando los cristianos se empeñaron decididamente en la evangelización de Asia y se apasionaron por plantar la Iglesia en Japón y en otros países lejanos, entonces el martirio volvió a aparecer en abundancia como semilla de nuevas comunidades. En 1597 dan la vida 9 misioneros jesuitas y franciscanos, junto con 17 laicos, un catequista, un médico, un soldado, 3 monaguillos, etc. Murieron crucificados a las afueras de Nagasaki solo por pretender vivir públicamente su fe. Los mártires que hoy celebramos, en su mayoría misioneros o predicadores, nos muestran hasta qué punto podemos entregarnos a la misión evangelizadora. Murieron dignamente, unos cantando, otros sonriendo, otros invocando a Jesús y a María, o exhortando a los testigos de la masacre a ser fieles al Evangelio. Por otra parte, la multitud de creyentes que presenciaban el acto los alentaba diciéndoles que pronto estarían en el paraíso. En las actas de los santos se narra que Antonio, uno de los laicos crucificados, se puso a cantar un salmo que había aprendido en la catequesis de Nagasaki. Pidamos al Espíritu Santo que nos haga capaces de entregarnos hasta el fin, cantando y orando. Autor: Cardenal Víctor Manuel Fernández.